Muy buenas noches, me da muchísimo gusto el poder contar con su compañía a través de este medio y el día de hoy quiero tocar un tema que la verdad está sumamente interesante. Todo el tiempo que lo estuve preparando ha sido pues de revelación también para mi vida. Vamos a tocar un tema que habla sobre dar respuesta a la pregunta que me hacen: ¿qué es lo correcto? Y para dar respuesta a esta pregunta, primero hay que fijar un marco de referencia para que nuestro proceder no dependa de nuestro ánimo o de las circunstancias. Este marco de referencia debe permanecer vigente a lo largo del tiempo. Hacer lo correcto está sustentado en dos columnas, en dos pilares: obedecer y cumplir. Acompáñenme a Génesis 26:5. En la versión Dios habla hoy dice: porque Abraham obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Fíjense qué interesantes palabras usa las escrituras. Dice: Abraham obedeció órdenes, cumplió mandamientos, ¿sí? Cumplió las leyes y, digamos, obedeció las enseñanzas. También en Éxodo 15:26, en la versión Dios habla hoy, nos dice: les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor, su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Levítico 10:8 al 11 nos dice, en la versión Dios habla hoy: además el Señor le habló a Aarón y le dijo: cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, no deberán beber vino ni bebidas fermentadas, no sea que mueran. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos, para que ustedes puedan distinguir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también instruir a los israelitas en todas las leyes que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Y fíjense que en este pasaje tenemos la base fundamental para dar respuesta también a esta pregunta, ¿sí? Para poder hacer lo correcto necesitamos discernimiento, y el discernimiento es esta capacidad de poder distinguir entre lo puro de lo impuro, ¿sí? Entre lo santo de lo profano, entre lo justo de lo injusto, entre lo correcto de lo incorrecto. Levítico 18:5 nos dice: pongan en práctica mis leyes y decretos. El hombre que los cumpla vivirá. Yo soy el Señor. Deuteronomio 4:5, en la versión Dios habla hoy también nos dice: yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó, para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Mis hermanos, aunque para referirse a las instrucciones de nuestro Señor dadas a su pueblo y a sus representantes, como hemos visto en algunos de estos pasajes, se utilizan varios términos, y estos generalmente se resumen bajo 5 categorías, que son las que vamos a ver: ley, estatutos, preceptos, juicios y leyes menores, ¿sí? Y así nos los vamos a aprender, por favor. Ley. La ley tiene que tocar a todos los demás. Ley, ¿sí? La ley mayor también se le llama. Estatutos, ¿sí? Los cuales están acompañados de normas. Preceptos, que también son decretos o edictos. Juicios, que se llevan a cabo a través de órdenes u ordenanzas. Y las leyes menores, que también son reglamentos, ¿sí? Entonces la jerarquía es como sigue. Ley, vamos a tocar la ley, formada por mandamientos y mandatos, ¿ok? Los mandamientos, la palabra está formada por unas raíces muy interesantes y significa orden que da un superior a sus subordinados. ¿Qué es un mandamiento? Una orden que una persona en autoridad da a sus subordinados. Sus
componentes de manus en latín, ¿sí? Es mano, y dare, que es también un sufijo de dar, ¿sí? Y el sufijo miento, que es el instrumento sobre el cual se hace. Y entonces es muy interesante. Eh, en todos los hogares, los padres tienen reglas que se cumplen y establecen aún reglamentos. Y lo que dictan los padres es un mandamiento. ¿A quién? A los que están, sí, por debajo de ellos. De acuerdo al diccionario civil, mandamiento se define como directriz u orden de un superior hacia un inferior, ¿sí? Esto es muy importante que lo entendamos, porque de una u otra manera el orden jerárquico también establece, ¿sí?, los niveles de autoridad. Cada uno de los preceptos de los 10 mandamientos, pues por supuesto, es un mandamiento. ¿Cuántos mandamientos tiene? 10 mandamientos. Esta es la ley de Dios. La ley no ha sido establecida por el ingenio de los hombres, ni por el mandamiento de los pueblos, sino por alguien eterno que rige el universo. La estableció con la sabiduría del imperar y del prohibir. Y ese único alguien es Dios. Entonces ya vimos que la ley se conforma de mandamientos y mandatos. Fíjense, el mandato es la orden que un superior da a sus súbditos. Si se trata de una disposición, una resolución, una pauta que quien se sitúa en la parte superior de una jerarquía indica quienes se ubican por debajo. ¿Sí? Y entonces mandamiento y mandato no son lo mismo. La confusión viene porque significan encargar o ordenar a alguien a hacer algo. Pero un mandamiento es una orden de tipo general, sin precisión de lugar ni tiempo, y sin entrar a valorar situaciones concretas, ¿sí? Como lo son los 10 mandamientos. Pero un mandato es simplemente una orden concreta y precisa para que alguien haga algo. En este caso, la diferencia con mandamiento está en que mandato es una orden que obliga a hacer algo de inmediato en los términos que se exija, mientras que el mandamiento es una orden de tipo general. Entonces, ya vimos el primer punto. La ley, ¿sí?, está formada por mandamientos y mandatos. El mandamiento tiene una observancia general, el mandato tiene una observancia particular. Punto número 2. ¿Se acuerdan? Primero vimos leyes. Segundo punto, estatutos. Existen diferentes formas de legislar, organizar y regir sobre una sociedad, comunidad o una entidad, y una de ellas es a través de los estatutos. De manera general, el término estatuto lo definimos como un conjunto de leyes, normas, reglamentos o reglas que son redactados y se hacen públicas para que sean siempre respetadas y tomadas en cuenta por el sector de la sociedad a quien vayan dirigidas. En el lugar donde yo trabajo, por supuesto que hay estatutos, ¿sí? Es decir, se establece el marco de referencia sobre el cual nosotros vamos a tomar una decisión, sobre el cual nosotros vamos a comportarnos dentro de la empresa donde yo trabajo. Pueden considerarse también como un tipo de reglamentación. Están supeditadas generalmente a un conjunto de leyes que tienen un mayor peso. Por ejemplo, muchos de los estatutos, ¿sí?, tienen que cumplir con la ley general del trabajo. Y entonces un estatuto viene, ¿sí?, a darle forma y peso también a la ley. Los tipos de estatutos que existen son muchos y muy diversos, como por ejemplo las reglas para la purificación de la mujer o la circuncisión de un hombre. Como no tiene una observancia general sino particular, entonces un estatuto da forma a una ley. Así vemos que la persona a la que le corresponda cumplir con el estatuto lo debe de hacer. No es de observancia general, como lo serían los 10 mandamientos de no matarás, y eso no importa si eres hombre o mujer, simple y sencillamente lo tienes que obedecer. Pero, por ejemplo, la circuncisión
es para los hombres, no para las mujeres. De modo que la mujer no viola esa ley porque no es observancia para ella. ¿Ok? Siendo más específicos, podemos decir que el estatuto es una forma menor de leyes, ya que por lo general se redacta en el marco de una región, de una ciudad o área específica, así como también puede ser el conjunto de leyes que rigen una institución o una entidad de manera particular. El estatuto, por tanto, puede encontrarse en la mayoría de los casos supeditado a un conjunto de leyes mayores como la Constitución Nacional de cada país. También podemos decir que los estatutos son aquellas normas y reglamentos creadas en un grupo de personas, ya sea una comunidad, una tribu, una empresa, entre otras, y que deben ser acatadas y respetadas por todos aquellos que forman parte de aquella comunidad. Tienen como propósito regular el comportamiento y las relaciones de esa comunidad. La palabra estatuto, entonces, se refiere a una clase específica de leyes. Son directrices o normas especiales. Y entonces, si volvemos al principio, vemos que el primer punto que tocamos fue leyes. Y las leyes están formadas por mandamientos y mandatos. Y el segundo punto, los estatutos. Ya vemos que entonces los estatutos están formados también por normas y reglas que rigen, ¿verdad?, el comportamiento. Así, los estatutos bíblicos, por ejemplo, pueden fijar fechas, tales como las fechas de las fiestas santas de Dios, también pueden especificar lugares o pueden definir costumbres importantes y pueden aún establecer la forma en que se debe proceder para manejar de forma correcta ciertos asuntos cruciales. Dado el hecho de que los estatutos revelan la mentalidad de Dios y sus prioridades, son componentes o piezas cruciales de la ley y sirven como pautas divinas para regular el comportamiento humano, para que sea justo y aceptable para el Señor. Y entonces, la parte importante es que para dar respuesta a qué es lo correcto, tenemos que empezar a darnos, ¿sí?, cuenta de estas definiciones. ¿Sí? Eh, Porque hacer lo correcto va a tener que ver con obedecer y cumplir. Que, ya empezamos a ver, hay que cumplir con la ley, hay que cumplir con los estatutos, hay que obedecerlos, hay que cumplirlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las pautas divinas que regulan el comportamiento humano. Me fascina como hijo de Dios tener acceso a la palabra de Dios, tener acceso a su ley, a sus estatutos, a sus preceptos, a sus ordenanzas, a sus reglamentos. ¿Por qué? Porque deja de depender del ánimo de alguien, porque son eternos. Por eso es tan importante que entendamos que para hacer lo correcto, nuestro marco de referencia debe de ser un marco justo, un marco de referencia eterno, un marco de referencia que no cambie, inmutable. Bueno, vamos con el tercer punto, ¿sí? El primer punto ya lo vimos, que es ley, y la ley está formada por mandamientos y mandatos. El segundo punto, ¿sí?, estatutos, que son normas y reglas. Tercer punto, preceptos o decretos. Es la misma palabra, prácticamente. Preceptos, decretos, también edictos. Por ejemplo, un rey, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos el edicto del rey. Y los edictos eran decretos que establecía el rey que tenían observancia obligatoria. Así que los preceptos o decretos son una noción que refiere a un principio, a una norma. Podemos decir que es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. Una norma también es una regla, una orden que debe de ser respetada. También se define como aquellas reglas que constituyen la base moral o ética de una conducta o un acto. Un precepto, entonces, ya lo vemos, es una regla que aconseja
o establece un principio o principios. Son las líneas que trazan el curso de acción acerca de la conducta. Por eso, si nosotros queremos saber qué es lo correcto, es decir, cómo nosotros tenemos que tomar una decisión, cómo tenemos que actuar, tenemos que tener el marco de referencia, las líneas que nos trazan, para que entonces nuestro discernimiento nos permita identificar lo que es correcto de lo incorrecto, lo que es puro de lo impuro, lo que es aceptable de lo que es inaceptable. ¿Para qué? Para que entonces nosotros, en nuestra libertad, en nuestro libre albedrío, decidamos caminar por las líneas que trazan el curso de acción de nuestra conducta. Y estos son los preceptos. Se expresan como instrucciones que se entienden como las reglas de conducta. Los principios, ¿sí? Así los preceptos o decretos son principios, reglas o normas. Me gusta ponerlos principios y normas que orientan la conducta y la acción de un ser humano. ¿Sí? Entonces empezamos a ver, si lo vemos desde lo general, el marco de referencia general es la ley. Y después va a venir otros que son estatutos, que tienen observancia particular para determinado sector, para determinadas personas. Por ejemplo, los leprosos. Había estatutos, reglas que debían de cumplir. Una persona que era leproso tenía que tener observancia absoluta sobre ellos. ¿Sí? Pero, ¿se acuerdan cuando Jesús sana a un leproso? Le dice, ve al sacerdote para que, ¿sí? Conste de que eres sano. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir los estatutos, las reglas. No podía él regresar a su casa diciendo, ya me sané, ¿sí? Porque tenía que cumplir con los estatutos establecidos que regulaban su conducta y sus acciones. ¿Ok? No es el uso de precepto o decreto, es prácticamente lo mismo. No es ni históricamente más preciso o decir uno u otro. Unas veces este consiste en una ley propiamente dicha, ¿sí? Otras veces sirve también para indicar, ¿sí? un precepto general o particular. También puede significar cualquier decisión singular tomada por una autoridad. Y esto es un decreto, ¿sí? Ahora, es muy importante la parte de, es la decisión tomada por una autoridad competente. Muy importante, ¿sí? Si vemos, estamos en decreto, está la ley en el más grande, después vendrían estatutos, después vendrían decretos. Ahora, un decreto nunca va a tener autoridad para invalidar un estatuto ni para validar una ley. ¿Por qué? Porque son de menor peso jerárquico, ¿sí? De modo que lo inferior nunca va a abolir aquello que es superior, ¿ok? Sino que están puestos para ayudar, ¿sí? a las leyes y lineamientos superiores. ¿Qué es entonces un precepto? Por lo general se entiende como alguna norma o directriz que modifica o clarifica mejor algún aspecto de un mandato o mandamiento. De por sí, un precepto es también una forma de mandato, ¿sí? Dada por una autoridad competente, con un propósito específico. ¿Sí? Por ejemplo, no vestirás con mezcla de lino y lana. ¿Sí? Esto no es un precepto, es un mandato. Pero, por ejemplo, el lavado de pies que Jesús instituyó a hacer en la celebración de la Cena del Señor, en la última cena, este es un precepto. ¿Sí? Vamos al punto número 4. Vamos a repasando. El primer punto son las leyes y están formadas por mandamientos y mandatos. El segundo punto son los estatutos, que a fin de cuentas son normas y reglas. El tercer punto son los preceptos o decretos, que son acciones y decisiones tomadas por una autoridad competente. El punto número 4, ¿sí? Juicios. Juicios
decisiones y ordenanzas. Vamos, el término juicio tiene diversos usos y se trata, por ejemplo, de la facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. El juicio es, por otra parte, una opinión o un dictamen o el parecer, ¿sí?, emitido por alguien que está facultado para hacerlo. Sí, entonces, por ejemplo, un juez emite su sentencia o veredicto por medio de una orden u ordenanza. De modo que las órdenes u ordenanzas son el resultado de haberse emitido un juicio. La persona que emite el juicio debe de estar facultado para ello, es decir, tener el poder, el derecho, la aptitud o la capacidad para hacerlo. Los juicios son decisiones en la forma de ordenanzas que impartían los jueces para explicar, ampliar o especificar la aplicación de una ley existente. Los jueces tenían que asegurarse que los juicios no fuesen pervertidos mediante un entendimiento deficiente de todo lo incluido en la ley, ni tampoco por negligencia suya. En este sentido, para asegurar que los jueces humanos tuvieran pautas significativas y precedentes claros que pudieran tomar en cuenta cuando estuvieran ejerciendo sus responsabilidades judiciales, nuestro Dios y Padre incluyó en las Sagradas Escrituras algunos ejemplos de cómo Él juzga. ¿Sí? Él es el juez de todos. Lo primero es que Él juzga con calma, con ecuanimidad, con amor, con rectitud, por supuesto, y especialmente para los que hayan sido misericordiosos, también con misericordia. Los juicios de Dios ilustran cómo deben tomarse decisiones justas de acuerdo con los principios revelados en sus leyes, estatutos y preceptos. Él instruye a todos los jueces, que son los responsables ante Él, de tomar decisiones para emitir un juicio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios, juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán. Así lo dice Ezequiel 44:24. Les dice además en Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y entonces fíjense, ¿sí? Ya vimos, lo primero, leyes. Las leyes están conformadas por mandamientos, ¿sí?, y mandatos. Después vimos los estatutos, que son normas y reglas. Después están los preceptos o decretos, que a fin de cuentas nos dan directrices, nos dan las líneas, ¿sí?, nos dan el trazo que tenemos que seguir. Y después están los juicios. Ahora, el juicio está acompañado de una interpretación. A diferencia de la ley, que no depende de interpretación, los mandamientos de la ley de Dios no dependen de interpretarlo. Los juicios sí, se necesita alguien que esté facultado para poder hacer la interpretación y poder discernir y emitir su veredicto. Al tomarse juntos las leyes, los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas o los juicios de Dios, entre todos se establecen el fundamento de una sociedad justa y los procedimientos administrativos necesarios para gobernarla. Todos ellos contienen principios que se aplican a todas las personas y son lo suficientemente amplios como para ser adaptados a nuevas situaciones. Por último, el quinto punto, ¿sí?, las leyes menores. Las leyes menores están conformadas por reglamentos, ¿sí?, y por códigos de procedimientos. Sirven de apoyo para la ley mayor, al igual que los mandatos o mandamientos secundarios sirven a los mandamientos primarios. Los hombres religiosos, ¿se acuerdan? Los fariseos, investigaron igual número de mandamientos menores y de leyes menores, alegando que sirven a los mayores, pero eso es una total mentira. Tan solo son mandatos de hombres. Sí, con todas estas definiciones, ahora sí podemos entrar en materia. No se olviden que tratamos de dar respuesta a la pregunta, ¿qué es lo correcto?
Los mandamientos, estatutos, decretos, juicios y reglamentos de Dios reflejan su eterno propósito, inmutable, santo, sabio y soberano. Este propósito eterno es concebido por nosotros en aspectos parciales solamente, debido obviamente a la limitación de nuestras capacidades. Los mandamientos de la ley de Dios son el acto de un Dios santo, infinito, absoluto, inmutable y soberano. Los mandamientos, estatutos, decretos, juicios y reglamentos de Dios son eternos. Fíjense, en Efesios capítulo 1, 4, 6 nos dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. También son inmutables y comprenden todas las cosas que han de suceder. Me fascina el Salmo 33 en la versión APA, el versículo 11, dice así: pero los planes del Señor están firmes para siempre. El propósito de su corazón perdura invariable por todas las generaciones. Isaías nos lo recuerda también. En el 46, del 9 al 10, en la Dios habla hoy, dice: recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. Los mandamientos, estatutos, decretos, juicios y reglamentos de Dios son eficaces, es decir, que cumplen el propósito para el cual fueron dados. Esta doctrina debe producir en nuestras mentes la humildad, la vista de la infinita grandeza y soberanía de Dios y de la dependencia del hombre, la confianza implícita en la sabiduría, en la justicia, en la bondad y en la inmutabilidad del propósito de Dios. Ya vimos que en las Sagradas Escrituras se habla de estos términos: leyes o la ley mayor, estatutos, preceptos, juicios y ordenanzas. Las leyes crean orden y tienen siempre un propósito. Orden para que no prevalezca la confusión en la sociedad o en la nación. Este es un serio problema. Una nación que no tiene leyes claras es una nación que va a vivir en confusión. Leía en un artículo de psicología: así como está tu cuarto, así está tu cabeza. Supongo que bien podemos parafrasear y decir: así como están nuestras leyes, así está nuestro país. El orden propicia que prevalezca la tolerancia entre los ciudadanos, y habiendo tolerancia, también hay paz. El propósito para que prevalezca la gobernabilidad en un país, en una sociedad, porque lo que la ley gobierna, también lo preserva. De modo que leyes que no tienen observancia, leyes que no se están aplicando, lo único que están haciendo es deteriorando la condición de nuestra nación. Todo hogar tiene sus normas, sus reglamentos y sus ordenanzas. Para un niño, cuando un niño te pregunta qué es lo correcto, pues hay que enmarcarlos de inmediato, ¿sí? Primero, ellos quizá todavía no conozcan la ley de Dios, pero sí conocen las reglas de casa. Sí saben lo que papá y mamá han marcado para saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y saben, a los padres se les encargaba el enseñar a sus hijos las leyes de Dios, los reglamentos. ¿Quién eran los encargados? Los padres. Porque los niños van a ver a través de ellos la importancia de la observancia. Todas estas cosas son enseñanzas dadas en la forma de normas o directrices que nuestro Dios
amorosamente proporciona a los de su pueblo santo, para mantener un orden básico y fundamental. Lo que sucede es que unas de esas normas son algo más importantes, preponderantes y elementales que otras. Y todas estas enseñanzas están expuestas en lo que conocemos como la palabra de Dios o las sagradas escrituras o la Biblia. Por eso es tan importante, amados hermanos, que en casa siempre tengamos la Biblia a la mano, para que también nuestros hijos, que están empezando a entender las leyes básicas fundamentales de los reglamentos de casa, con cosas tan sencillas como tiende tu cama, ¿sí? Con cosas tan sencillas como lava tus trastes, con cosas tan sencillas como poner un horario para dormir y despertarse. Son reglas que tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sean capaces de empezarlas a cumplir, porque van a ir creciendo, ¿sí?, en los diferentes marcos en observancia. Y entonces van a pasar de leyes menores, van a pasar a ordenanzas, van a pasar a preceptos y decretos, van a pasar a estatutos y después van a pasar a las leyes y mandamientos. ¿Y dónde tienen que ser formados? En casa. Una casa que no tenga orden es una casa que no está gobernada. Una casa sin reglas es una casa que está en caos. ¿Y saben cómo van a estar esos niños? Van a vivir en confusión. O peor tantito, van a ser ellos los que pongan las reglas de la casa. Ahora bien, ya dijimos que en las escrituras, ¿sí?, hay varios tipos de leyes. Y ahora veremos algunas de ellas solo aplican, que algunas de ellas solo aplican a personas del pueblo santo y no a todas las personas. Por ejemplo, las leyes del sacerdocio levítico, que incluían las leyes para los sacrificios. Las personas tienen que cumplir las leyes o normas que le aplican. ¿No eres sacerdote? Pues no aplica a ti, punto. No la violas, no. ¿Por qué? Porque no es observancia para ti. Es un estatuto que está enmarcado para alguien en específico. Ahora bien, si su estatus dentro del pueblo santo cambia o evoluciona, esas personas deben ir cumpliendo los estatutos, leyes, reglamentos que les correspondan a su nueva posición. Esto queda claro. Por así decir, de los más de 1000 mandamientos de nuestro Señor, los hay también para entrar al templo, por ejemplo, para la purificación o para la higiene, que hay muchísimos de higiene, para la alimentación, que son muchísimos, ¿sí? También para cumplir votos, los hay para las mujeres, los hay para los hombres, los hay para los casamientos, para las herencias, para las viudas, para los huérfanos, para personas distintas, ¿sí? Y todos siempre debían ser guardados de la misma manera. Son inalterables las palabras y los actos. Volvamos a entender la aplicación y observancia de los mandamientos, estatutos, preceptos, juicios y leyes o sus reglamentos. Estos 5 términos, ¿sí? Y lo repito, no me canso, como dice el apóstol, no me canso de repetírselo varias veces porque esto es útil para ustedes. Mandamientos, estatutos, decretos, juicios y reglamentos describen diferencias en la forma en que se dan, se perciben y se aplican las instrucciones del Señor. Y no tienen nada que ver con su validez o importancia, ni tampoco con la interpretación que pueden dar los rabinos o escribas o fariseos, ni tampoco con lo que los romanos ni sus pudieran decir o sus interpretaciones. Sí, esas leyes estaban ahí para que fueran cumplidas por el pueblo de Dios. Todas las instrucciones representan la voluntad de Dios y todas debían respetarse y obedecerse. Por eso les digo que hacer lo correcto viene de estos 2 pilares, estos 2 baluartes, ¿sí? Obedecer y cumplir. Vamos a lo que el Señor llama la ley. En el sentido más elemental se refiere a una generalidad. Empecemos aclarando que la palabra hebrea que se traduce como ley es Torah. O sea que toda la Torah es la ley.
Cuando se utiliza esa palabra hebrea con el artículo la, el artículo definido, la ley, se refiere o a la ley en general o a algún aspecto específico de la ley. Con mayor frecuencia se refiere a todo el cuerpo de la ley que el Señor le dio al pueblo de Israel. Torah también tiene el significado más amplio y general de enseñanzas o instrucciones, especialmente cuando se utiliza sin el artículo definido la ley. Por eso, si de por sí la ley incluye a incluye los mandamientos, los mandatos, los preceptos, los estatutos, las ordenanzas y por supuesto y sobre todo los mandamientos. Y decimos sobre todo porque los mandamientos son la base de la ley. De eso hay solo 10. Los 10 mandamientos fueron dados directamente por Dios a Moisés. Luego a esos 10 mandamientos el Señor les añadió estatutos, preceptos o decretos, ordenanzas, ¿sí? O órdenes, leyes o reglamentos, explícitas y modificatorias a través de reglamentos y normas. Veamos este pasaje de las Escrituras y pongamos atención en lo que nos dice Deuteronomio 31:25. Dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Ok? Se acordarán también de Josué capítulo 1, versículo del 6 al 9. En la versión Dios habla hoy, dice, ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que te ordena, así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Este pasaje igual y muchos lo conocemos en la versión Reina Valera 60, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es hacer lo correcto? Es hacer, sí, que nuestro camino prospere. ¿Cómo? Tomando las decisiones adecuadas. ¿Cuáles decisiones? Aquellas que están alineadas a la voluntad de Dios establecida en sus leyes, estatutos, decretos, ordenanzas y reglamentos. Y entonces ahora sí lo empezamos a ver. Hacer lo correcto no es tan complicado. Primero es porque nos dieron un parámetro de referencia. Si dependiera de las hormonas, del ánimo de alguien, sería imposible. Pero los mandamientos de la ley de Dios son inmutables. Ahora vamos a ver que los 10 mandamientos son los más importantes de toda la ley. La diferencia entre los 10 mandamientos eternos de Dios y la ley de Moisés, es decir, los estatutos, preceptos, ordenanzas y reglamentos que fueron dados mediante Moisés, es que los 10 mandamientos de Dios estaban dentro del arca del pacto. ¿Sí? Las 2 tablas con los 10 mandamientos, ¿dónde creen que se guardaron? Dentro del arca. ¿Sí? Pero el libro de la ley, ese no se guardó dentro. El libro de la ley de Moisés estaba junto al arca del pacto. ¿Sí? Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál? El de la ley de Moisés. Sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes con todo lo que él te dijere. Guárdalo, porque de esta manera harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí?
las tablas de la ley se guardaron dentro del arca. El libro de la ley de Moisés, ¿sí?, iba junto al arca. Pero luego vino el Señor Jesús y añadió el elemento más importante a toda esa ley que estaba dentro y también a la que estaba junto del arca. Acompáñenme a Juan 1:15-17. Dice: Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que él es el que viene después de mí, es más importante que yo porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un favor tras otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. De hecho, los 10 mandamientos se consideran la forma básica o simple de toda la ley. Y por esta razón es que algunas personas piensan equivocadamente que la ley son los 10 mandamientos nada más, pero incluye mucho más que eso. Podríamos decir que la forma más elaborada de los mandamientos es la que incluye todos los estatutos, preceptos, ordenanzas, reglamentos relacionados a ellos. A propósito, Jesús, por otra parte, resumió los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos, ¿sí? 2 tablas. Y Jesús lo resumió en 2 grandes mandamientos. Uno, ¿sí? Ama al Señor tu Dios. Y el otro, ama a tu prójimo. De modo que el amor es la esencia misma de toda la ley. Otras personas creen que la ley son las leyes sacerdotales y que los sacrificios, las leyes sacerdotales y de los sacrificios, y que han sido magnificadas por nuestro Señor Jesús. Otros creen que la ley incluye a todos los mandamientos de los rabinos, pero Jesús diferenció entre la ley y los mandamientos de Dios, y también la ley de Dios y la ley de los hombres, diciendo que los hombres se aferraban más a la ley y mandamientos de los hombres, que solo son tradiciones de los hombres vanos y mortales, aparentando santidad y piedad, pero dentro estaban llenos de corrupción. Por eso les digo, lo más increíble de esto es que hacer lo correcto es hacer lo que Dios estableció, ¿sí?, a través de sus leyes, estatutos, preceptos, ordenanzas y reglamentos. Esto se comprobaba cada vez que nuestro Señor Jesús hacía algo que rompía las tradiciones de los hombres, como comer con los pecadores, ¿sí?, no lavarse las manos antes de comer, etc. Jesús inyecta el favor divino o la gracia a la ley cuando sanó a los leprosos, cuando ministró a los niños, cuando comió con pecadores, cuando habló con la mujer de Samaria, cuando sanó a los enfermos en el día de reposo. Se proclamó el Señor del día de reposo. Y recordemos que, si nada causaba más polémica entonces que el día de reposo. De igual manera, nada causa más polémica hoy que el día de reposo. Y otros hoy creen aún peor, que toda la ley ha sido abolida. Y esto es, por favor, no. Esto no lo crean, ¿sí? La ley que se abolió fue la ley del sacerdocio levítico, ¿sí? La ley del sacerdocio levítico, no la ley de Dios, no, ¿sí? La ley de Dios no ha sido abolida, porque Jesús claramente dijo: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y vino a perdonar nuestras muchas transgresiones a esa ley, perdonándoos todos los pecados, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así, por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, la luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 13, 17. Esa última parte que acabamos de leer, subrayando aquí arriba, es un mandato. No es un mandamiento, es un mandato.
Es un mandato, es decir, un mandamiento menor. Y ahí Dios nos manda a no dejar que nadie de afuera, ¿sí?, nos juzgue en cuanto a esas cosas. Porque el cuerpo es de Cristo y no de ellos, no es de los gentiles, quienes en la opinión de Dios no saben nada de lo que están hablando ni juzgando. Ahora bien, recuerden esta regla. Lo creado nunca es superior a su creador, y Dios es nuestro creador. Hay distintas clases de órdenes, unas más grandes e importantes que otras. Alguna gente conocedora llama a unas mandatos y a otras mandamientos. Las más importantes de todas las órdenes son los 10 mandamientos enumeradas en el Decálogo. En la Torá hay muchísimos mandamientos que apoyan a los 10. En la Torá hay muchos mandatos que apoyan a los 10 mandamientos. Por ejemplo, el cuarto mandamiento ordena guardar los días de reposo. Ese es el mandamiento. Pero en Levítico 23 y en otras partes de la Escritura aparecen docenas de mandatos o mandamientos menores y de preceptos que nos ayudan a entender y a guardar mejor el mandamiento básico y general. Lo otro que enseñan los fariseos y los que han sido mal adoctrinados por ellos es que en la Torá hay 613 mandamientos, lo cual no es correcto. En la Torá solo hay 10 mandamientos. Los demás son mandatos y preceptos. Y son muchísimo más que solo 613. En cambio, la palabra ley se define de manera distinta en el diccionario. Son preceptos dictados por la autoridad competente en que se manda o se prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Y este es el propósito de los mandamientos y de toda ley en general, incluyendo sus estatutos, decretos, ordenanzas y reglamentos. El bien de los gobernados. La enseñanza de los mandamientos es responsabilidad de los padres. Es obvio que los niños no la conocen ni la pueden interpretar. Los padres no solo deben enseñar los 10 mandamientos, sino también cómo observarlos y cumplirlos, porque ellos solos no proveen todos los detalles necesarios. Entonces, y a medida que siguen leyendo y aprendiendo, dependiendo de su celo y amor por el Señor, estas personas se van enterando de que Dios les proporciona más información para que puedan guardar cabalmente esos mandamientos a través de los estatutos y preceptos que actúan como mandamientos menores. Jesús no nos dejó huérfanos. Nos dejó un Padre que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo. Él nos redarguye de pecado, nos recuerda todas las cosas, nos enseña todas las cosas y nos dice las cosas que están por venir. El Espíritu es la palabra viva escrita en nuestros corazones. De modo que lo correcto es hacer lo que Dios nos manda de acuerdo con sus leyes, estatutos, decretos, ordenanzas y reglamentos, a través de sus gobernantes, líderes, jueces y autoridades. Y no se preocupen, porque también nos dio su Espíritu para que nos guíe en su cumplimiento. A Él sea la gloria, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me los bendiga, el Señor los guarde.